8 de septiembre se da el Día Internacional de la Alfabetización y cada año este día se centra en un tema o un lema. En este 2024 se celebrará bajo el lema Promover la educación multilingüe, la alfabetización para el entendimiento mutuo y la paz. Pero, ¿cómo y por qué nació este día? En 1966, la UNESCO proclamó el 8 de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización, con el objetivo de recordar a la comunidad internacional la importancia de la alfabetización como un derecho humano fundamental. La primera celebración tuvo lugar en 1967 y desde entonces este día se ha convertido en un recordatorio anual con el objetivo de evaluar cómo ha mejorado la tasa de alfabetización de los países miembros para el logro de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. En un principio, en este día solo se evaluaba la cantidad de personas que sabían leer y escribir dentro del territorio nacional de cada país. Sin embargo, con el tiempo, este concepto ha evolucionado. Hoy en día hablamos de una alfabetización más amplia, donde se ha sumado la alfabetización digital, que no es otra cosa que la capacidad que tienen las personas para entender y usar de forma provechosa las nuevas tecnologías comunicacionales, es decir, el Internet. En un mundo cada vez más digitalizado, es esencial que las personas puedan interpretar y usar la información de manera crítica y creativa. En América Latina existen aproximadamente 32 millones de personas iletradas, de las cuales el 4%, es decir, el 1,3 millones según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se ubica principalmente en las zonas rurales del Perú. En este panorama, en el ranking mundial de países con mayor tasa de alfabetización, el Perú ocupa el puesto 80. Sin embargo, la realidad difiere de la data oficial, y es que al 1,3 millones de peruanos que no saben leer ni escribir, debemos sumarle los más de 5 millones de jóvenes y adultos que no culminaron la primaria. Para entender mejor los retos y avances en la alfabetización en nuestro país, conversamos con Leonardo Tito Huiza, docente de Lengua y Literatura en el nivel de secundaria. ¿Qué recursos digitales o aplicaciones utilizan para apoyar la alfabetización? Cuanto a comprensión lectora, generalmente es oral. Oral, su nombre mismo dice alfabetizar, quiere decir vamos a enseñar de cero, exclusivamente para aquellas personas que están completamente iletrados. Pero entiéndase que la alfabetización también está relacionada a las personas que sabemos leer y escribir, pero nos falta algunos conocimientos para aplicar, por ejemplo, en este campo de la tecnología, algunos aplicativos. A ellos también se dice un poco que le falta la alfabetización. Pero si hablamos de la alfabetización iletrado, son aquellas personas que definitivamente no conocen cómo se escribe las vocales, cómo se escribe su propio nombre. Entonces, para ellos se utiliza el recurso que es el recurso oral y se maneja bastante la parte paralingüístico y no lingüístico. ¿Cuáles son? Que es la voz, la entonación, el timbre de voz y la adecuación concreta. Y cuando se habla de no lingüísticos o no lenguaje, estamos hablando de señas, la forma, cómo se puede pronunciar las vocales, por ejemplo, ¿no? Y las sílabas. Entonces, todos estos recursos son parte que se necesita. Eso es una didáctica vivencial. En las provincias del Perú, especialmente en las zonas rurales, la alfabetización enfrenta desafíos únicos debido a la falta de infraestructura, recursos educativos limitados y barreras lingüísticas y culturales. Para entender mejor esta realidad, conversamos con el magíster Wilder Emilio Moreno López, quien en sus inicios como docente se dedicó a la educación en las regiones más remotas del Perú. ¿Cuáles son las áreas prioritarias donde debemos enfocar nuestros esfuerzos para erradicar el analfabetismo en el Perú? El analfabetismo en el Perú, más en las zonas rurales, específicamente, como les digo, en las zonas altoandinas, donde en realidad el Estado no llega y ahí algunas veces hacían esfuerzos, ¿no? Los facilitadores, como les digo, dentro de un programa de alfabetización que tenían las UGELs.
En este mes, recordemos que la alfabetización no solo es un objetivo, es una necesidad urgente y todos tenemos un rol que cumplir.